1:47 de la madrugada. El sistema de vigilancia en la entrada de Nancy Guthrie pierde conexión. 1:53 de la madrugada. Apenas 6 minutos más tarde, a 8 kilómetros de distancia, otra cámara registra a un sujeto que parece ser un clon perfecto del primer sospechoso. Vestimenta idéntica, complexión idéntica, funda de arma colocada en el mismo punto exacto de su anatomía. Pero existe una imposibilidad matemática que destruye esta narrativa. No es físicamente viable recorrer 8 kilómetros en 6 minutos navegando por las arterias residenciales de Tucson durante las horas más oscuras sin mantener velocidades superiores a 80 kilómetros por hora de forma constante. No es posible mientras transportas a una mujer octogenaria secuestrada. Y definitivamente no es factible mientras transportas 2 mochilas repletas de equipamiento. Entonces, ¿cómo se explica esta segunda grabación? Las marcas temporales de ambos sistemas estaban completamente desincronizadas, ¿o estamos presenciando a 2 operadores distintos, trabajando en paralelo, usando indumentaria coordinada en una conspiración que el FBI está intentando frenéticamente decodificar? Los profesionales que analizan comportamiento humano y que han colaborado con servicios de protección presidencial, agencias federales y unidades de inteligencia militar norteamericana están examinando esta segunda captura visual y detectando elementos que el observador común jamás identificaría. La manera en que traslada su peso, la forma en que articula su columna vertebral. Expertos como Scott Rouse afirman que la mecánica corporal refleja casi perfectamente al sujeto del registro inicial del dispositivo de timbre. Se desplaza con momentum determinado y objetivo claro. Los profesionales lo caracterizan como un individuo ejecutando una misión específica. Pero lo verdaderamente alarmante es esto. No exhibe ninguna de las conductas de evasión típicamente asociadas con operaciones clandestinas o consciencia de culpabilidad. Cero retracción instintiva del cuello. Eso ocurre cuando alguien hunde la cabeza entre los hombros porque está intentando activamente volverse invisible, como cuando los delincuentes de comercios intentan fundirse con otros compradores. En contraste, esta figura avanza rápidamente hacia una gran estructura metálica, generando un estruendo notablemente alto durante el proceso, y no demuestra ningún sobresalto por el ruido creado. Jamás escanea visualmente su perímetro. Ignora por completo cualquier riesgo potencial o testigos que pudieran estar aproximándose desde la vía pública detrás de él. Durante esta aproximación veloz, el sujeto parece elevar un objeto hacia su boca en 2 instancias distintas, una acción que se sospecha intensamente que es el uso de un vaporizador en lugar de comunicarse mediante algún dispositivo borroso. Y cuando el individuo eleva sus extremidades superiores para sortear forzosamente una barrera perimetral, el margen inferior de su chaqueta se desplaza hacia arriba, revelando una funda posicionada cerca de su zona inguinal. Esta verificación táctil particular y la ubicación armamentística idéntica corresponden directamente con el posicionamiento del armamento del sospechoso primario capturado en el dispositivo de timbre de Nancy. Pero existe una divergencia gritante que complica toda la caracterización. Este segundo sujeto transporta 2 mochilas distintas. ¿Por qué razón un operativo en solitario necesitaría capacidad de carga duplicada durante un desplazamiento táctico acelerado de máximo riesgo? El consenso entre especialistas establece que los plagios complejos de alta tensión
raramente involucran a un solo perpetrador operando de forma aislada. Estas operaciones meticulosamente coordinadas típicamente demandan una célula operativa de 2 o 3 individuos funcionando en sincronización. La presencia de 2 mochilas sugiere poderosamente un escenario de transferencia estratégica, abandonando equipamiento crítico o evidencia material para que un colaborador secundario lo recupere en un momento subsecuente. ¿Podría este intercambio táctico explicar la cronología matemáticamente incompatible? Los investigadores están realmente rastreando un traspaso coordinado entre colaboradores vestidos de forma idéntica en lugar de un solo hombre desafiando las leyes de la física espacial. Seamos absolutamente transparentes sobre lo que los números están comunicando. El dispositivo de vigilancia en la entrada principal de Nancy se desactiva a la 1:47 de la mañana. El segundo registro cromático fue documentado a la 1:53 de la mañana en una propiedad habitacional completamente distinta, aproximadamente a 8 kilómetros de separación. 6 minutos. 8 kilómetros. Para que el mismo individuo aparezca en ambas capturas, habría tenido que abandonar la residencia de Nancy en el instante preciso en que el sistema se apagó, correr hacia un vehículo, conducir 8 kilómetros atravesando calles residenciales durante la madrugada y arribar casualmente a la segunda propiedad exactamente 6 minutos posteriores. La velocidad promedio requerida sería de 80 kilómetros por hora mantenidos, sin detenciones, sin desaceleraciones, sin tránsito vehicular, sin señalizaciones luminosas, sin cometer ningún error de orientación en oscuridad absoluta. ¿Es eso físicamente alcanzable? Técnicamente afirmativo, si conduces como un demente, atravesando una zona residencial en horas inhóspitas sin preocuparte por intervención policial. Pero aquí está el problema fundamental. Supuestamente acaba de plagiar a una mujer octogenaria de su residencia mientras ella sangraba activamente. Su marcapasos perdió transmisión a las 2:28 de la mañana, significando que todavía permanecía en la propiedad o proximidades durante otros 35 minutos posteriores a que el sistema se apagara. Entonces, ¿cómo puede estar simultáneamente a 8 kilómetros de distancia a la 1:53 de la mañana? Si el dispositivo cardíaco de Nancy no perdió señalización hasta las 2:28 de la mañana. Los números no convergen, la física no converge, la cronología colapsa sobre sí misma a menos que existan múltiples personas involucradas. Los especialistas en análisis forense, incluyendo directores prominentes dentro de organizaciones como Envista Forensics, han establecido una ruta procesal meticulosa que debe ejecutarse. Los investigadores no pueden depender de manera segura en comparaciones visuales superficiales. Están legalmente obligados a ejecutar un análisis cuadro por cuadro exhaustivo. Este proceso complejo involucra cartografiar detalles granulares minuciosos, verificar las dimensiones físicas precisas utilizando una cuadrícula de altura estandarizada, comparar las configuraciones particulares de las correas de ambas mochilas y analizar profundamente las texturas textiles de la vestimenta visible. Como enfatizan los profesionales forenses como Spencer McEnville, el paso más crítico permanece siendo la autenticación absoluta de las estampas temporales digitales. Es increíblemente frecuente que los sistemas de vigilancia de propiedad privada, como aquellos situados en estaciones de combustible locales o propiedades residenciales no reguladas, presenten relojes internos
salvajemente imprecisos debido a ausencia de mantenimiento sistemático rutinario, hasta que los datos crudos de la grabación de las 1:53 de la mañana sean extraídos forenses y su estampa temporal subyacente sea verificada de manera independiente. Descartar al individuo en el registro secundario porta un riesgo legal e investigativo inmenso. ¿Cómo pueden los investigadores eliminar formalmente una pista altamente viable si la cronología fundamental permanece matemáticamente sin demostrar y forenses inestable? Pero existe algo adicional que hace que este segundo registro sea absolutamente crucial para la investigación completa. El registro original del dispositivo de timbre de Nancy estaba en escala de grises y resolución baja. El sospechoso portaba una máscara de esquí que ocultaba completamente su rostro. No había características faciales identificables en absoluto. Cero. Pero este segundo registro está en coloración completa. La resolución es significativamente superior. Y aunque el rostro del sujeto todavía está parcialmente oscurecido, hay considerablemente más detalle visual disponible para que los analistas forenses procesen. Si este es el mismo hombre, este segundo registro representa la oportunidad óptima de los investigadores para extraer un perfil identificable utilizable. Si este no es el mismo hombre, entonces hay al menos 2 personas involucradas en esta operación y los investigadores necesitan identificar y localizar a ambos individuos. Las autoridades han sido extremadamente cautelosas respecto a lo que están declarando públicamente sobre este segundo registro. Según múltiples fuentes, el sujeto observado en la grabación secundaria está siendo actualmente descartado por las fuerzas del orden. Pero esa declaración permanece firmemente sin verificación. El FBI se ha negado explícitamente a confirmar estos procedimientos de descarte, dejando a analistas independientes y al público intentando interpretar las señales contradictorias. Si las autoridades están efectivamente desestimando a esta segunda figura como una mera coincidencia, ¿qué fundamento forense concreto están utilizando para hacer esa determinación legal definitiva? Esta contradicción establece una articulación procesal severa para el caso completo. Los investigadores se enfrentan una separación geográfica de 8 kilómetros y una ventana de traslado imposiblemente condensada de 6 minutos que separa el apagón del sistema de la 1:47 de la mañana del avistamiento secundario de la 1:53 de la mañana. La práctica estándar de aplicación de ley dicta certeza absoluta respecto a los metadatos de video antes de descartar formalmente a cualquier persona de interés. Si los relojes internos de cualquiera de los sistemas de grabación digital se desviaron incluso por 10 minutos, toda la coartada geográfica colapsa instantáneamente. ¿Los códigos temporales electrónicos están perfectamente sincronizados? ¿O una pieza crítica de evidencia visual está a punto de ser descartada prematuramente basándose en una anomalía técnica no verificada? Considera lo que realmente significaría si los relojes no están sincronizados, si el sistema en la segunda ubicación estaba adelantado solamente 10 minutos. Entonces, el momento verdadero de ese avistamiento no fue 1:53 de la mañana, fue 2:03 de la mañana. Eso le otorga al sospechoso 16 minutos completos para recorrer 8 kilómetros en lugar de 6. Eso es completamente razonable. Eso es viable. Eso hace posible que sea el mismo individuo. Pero si los relojes están perfectamente sincronizados y esos 6 minutos son precisos,
Entonces, estamos observando múltiples perpetradores operando simultáneamente en ubicaciones diferentes, usando vestimenta y equipamiento idénticos. Eso sugiere planificación. Eso sugiere coordinación. Eso sugiere una operación profesional con múltiples actores que sabían exactamente lo que ejecutaban. Y luego están las dos mochilas. Este detalle ha perturbado a los expertos desde el instante en que identificaron esto en el registro. ¿Por qué razón alguien transportaría dos mochilas durante una operación táctica de máximo riesgo? Una teoría es que una mochila contiene el equipamiento que utilizó durante el plagio en la residencia de Nancy, equipamiento que ahora está contaminado con evidencia forense como su sangre, fibras de su vestimenta o huellas dactilares transferidas durante el forcejeo. Necesita deshacerse de esa mochila inmediatamente porque representa una responsabilidad masiva. Entonces, la deposita en esta segunda ubicación para que un colaborador la recupere posteriormente. La segunda mochila contiene vestimenta limpia, suministros y cualquier otra cosa que necesite para el resto de la madrugada. Esto explicaría por qué transporta dos. Es un intercambio, una transferencia. Otra teoría, y esta es considerablemente más oscura, es que una de esas mochilas contiene evidencia del crimen mismo. Tal vez vestimenta ensangrentada de Nancy, tal vez el marcapasos que fue extraído de su cuerpo, tal vez pertenencias personales tomadas de su residencia, tal vez incluso el arma utilizada si hubo violencia adicional que desconocemos. Si eso es verídico, entonces este segundo registro captura un momento crítico en la cadena de custodia de evidencia. Captura al sospechoso trasladando evidencia física de una ubicación a otra. Y eso hace que este registro sea absolutamente vital para construir un caso procesable. Pero hay un comentario que se publicó digitalmente que plantea una posibilidad aún más perturbadora. Un usuario sugirió que una de las mochilas podría contener un canino con una bala en él, evidencia de que algo salió mal durante el secuestro. ¿Nancy tenía un canino? ¿Hubo un animal en la propiedad que pudo haber ladrado o atacado al intruso? ¿Fue ese animal disparado durante el plagio? Las autoridades no han confirmado ni negado la presencia de una mascota en la residencia de Nancy, pero si hubo un canino y ese canino fue eliminado durante el crimen, explica por qué el sospechoso necesitaría deshacerse urgentemente de evidencia contaminada. Explica la prisa, explica las dos mochilas y explica por qué está realizando este intercambio solo 6 minutos después de abandonar la escena primaria del crimen. Varios comentaristas digitales han señalado que la marcha y el lenguaje corporal del sujeto en el segundo registro son característicos de origen latino, y algunos han especulado que podría estar en Estados Unidos de manera indocumentada, razón por la cual actúa con tanta seguridad sabiendo que puede desaparecer y convertirse en fantasma si es necesario. Los analistas profesionales de comportamiento han confirmado que el lenguaje corporal no exhibe ningún signo de temor o vacilación. Se desplaza como alguien que ha ejecutado esto previamente. Se desplaza como alguien que sabe que no será capturado. Esa seguridad es inquietante porque sugiere experiencia, sugiere un historial, sugiere que Nancy Guthrie no es su primera víctima. Y luego está el marcapasos. A las 2:28 de la mañana, el dispositivo cardíaco de Nancy cesó de transmitir datos a la base médica con la que estaba calibrado. Múltiples personas han señalado que esto representa un indicador ominoso
de que su corazón cesó de funcionar, significando que falleció. La teoría es que fue asfixiada hasta la muerte, lo que detuvo su corazón, lo que detuvo el funcionamiento del marcapasos, y como consecuencia directa, el dispositivo ya no transmitió señalizaciones a la base de datos médica. Es difícil conceptualizar cualquier otra razón aparte del fallecimiento por la cual un marcapasos cesaría repentinamente de transmitir las frecuencias cardíacas a menos que el corazón en cuestión cesara de funcionar. Y si el corazón cesó de funcionar, la vida de esa persona fue terminada. Pero existe un contraargumento a eso. Los marcapasos transmiten mediante Bluetooth, y el Bluetooth posee un alcance limitado. Si Nancy fue extraída de su residencia y transportada más allá del alcance Bluetooth de su teléfono, el marcapasos perdería conexión incluso si su corazón todavía estuviera latiendo. Entonces el hecho de que el marcapasos se desconectó no necesariamente comprueba que está fallecida. Podría simplemente comprobar que ya no estaba dentro del alcance de su dispositivo. Pero el momento es inquietante. 2:28 de la mañana. Eso es 41 minutos posteriores a que el sistema se apagó. 41 minutos es una duración considerable para que alguien permanezca en una propiedad durante un plagio violento. ¿Qué estaba ocurriendo durante esos 41 minutos? ¿Por qué tardó tanto tiempo en extraerla de la residencia? ¿Estaba buscando algo? ¿Estaba limpiando la escena? ¿O algo salió terriblemente mal y tuvo que improvisar? Varios comentaristas han sugerido que todo esto representa una configuración, que algo sobre este caso no se percibe correcto, que las autoridades están ocultando información o incluso podrían estar involucradas de alguna manera. Un comentarista sugirió que el sheriff y el cuñado ejecutaron esto juntos, aunque no existe absolutamente ninguna evidencia que respalde esa afirmación y la familia completa ha sido formalmente descartada como sospechosos. Pero la especulación continúa, porque han transcurrido 3 semanas y todavía no hay arresto, ningún sospechoso nombrado, ninguna prueba de vida y ninguna Nancy. Lo que conocemos con certeza es esto. Existe al menos un registro, posiblemente 2 registros, que capturan a un hombre o hombres vestidos de manera idéntica, involucrados en actividad sospechosa en la madrugada que Nancy Guthrie desapareció. Existe una ventana de 6 minutos que hace matemáticamente improbable que un solo individuo aparezca en ambas ubicaciones. Existen 2 mochilas que sugieren una transferencia coordinada de evidencia o equipamiento. Existe un marcapasos que cesó de transmitir a las 2:28 de la mañana. Y existe sangre en el porche de Nancy que confirma que fue lesionada durante el plagio. Los próximos días traerán probablemente clarificaciones oficiales sobre las afirmaciones no verificadas de que esta segunda persona de interés ha sido prematuramente descartada. Hasta que se realice esa declaración formal, la brecha oscura entre el sistema del umbral cortado y el dispositivo médico silenciado permanece envuelta en profunda incertidumbre. ¿Los metadatos del registro finalmente resistirán un escrutinio forense riguroso? ¿O existe una operación mucho más extensa y altamente coordinada de múltiples personas que evade activamente la detección mientras el cronómetro continúa corriendo? Si posees información sobre este caso, contacta al 1-800-CA-LL-FBI, porque en algún lugar entre esos 2 registros, entre esos 6 minutos, entre esos 8 kilómetros,
está la verdad sobre qué le ocurrió a Nancy Guthrie, y el tiempo para encontrarla se está agotando.